Exposición de textos de la Sagrada Escritura, con Gerson Guillén. 9:6, voy a buscar ese texto en Isaías capítulo 9, versículo 6, una de las profecías del nacimiento del Mesías, dice Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, recuerden, estoy leyendo desde la Nueva Versión Internacional, Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Versículo 7, se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. En 7:14, en Isaías 7, versículo 14, dicen: por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Isaías 7:14, lo voy a volver a repetir, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Ambas profecías mesiánicas que hablaban acerca de la venida y el nacimiento del Mesías de Israel. Esas profecías claramente anunciaban, y fue lo que enseñaron los apóstoles, que el Mesías llevaría asignaciones, tendría asignaciones, recibiría asignaciones y nombramientos especiales. Es decir, al Mesías se le atribuirían títulos, los cuales indicaban una realidad que estaba aún por encima de la designación o el nombramiento, su eternidad y su deidad. En Juan 1:1, el apóstol Juan enseñó acerca de la eternidad del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo, como ya se los dije antes, no comenzó a nacer, no comenzó a existir cuando nació de la Virgen María, no comenzó a tener poder cuando Él nació de la Virgen María, ni cuando fue bautizado, ni cuando inició su ministerio, ni después de su resurrección. Siempre Él existió eternamente. Él existió durante la eternidad y siempre tuvo poder eterno. Las designaciones y nombramientos que Él recibió se deben a la manera gradual de la revelación de Dios, a la progresiva revelación de Dios de acuerdo con el plan de Dios establecido para la humanidad. Pero ninguna de sus designaciones y nombramientos quería decir o negaba su eternidad y su deidad. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. El Señor Jesucristo existió eternamente y tuvo poder eterno. Eternamente siempre existió y tuvo poder durante la eternidad, durante su existencia por siempre. Todos los apóstoles del Señor Jesucristo enseñaron que el Señor Jesucristo siempre tuvo eternidad, siempre tuvo el poder. Los títulos que se le atribuyeron a Él, las designaciones y nombramientos que recibió, fue de acuerdo al plan de Dios para la humanidad, de acuerdo a la progresiva y gradual revelación de Dios, lo cual no quería decir que Él no era eterno y que no tenía poder divino. En cierto sentido, de acuerdo a su conocimiento previo de todas las cosas, el Señor Jesucristo siempre supo, y la eternidad y la deidad divina siempre lo supo,
que la persona del Hijo, el Señor Jesucristo, siempre fue Hijo, siempre fue Cordero de Dios, siempre fue Salvador, siempre fue eterno, siempre fue Dios fuerte, siempre fue Padre eterno, siempre fue Príncipe de paz, siempre fue admirable consejero, siempre fue el Señor, siempre fue el que era, el que es y el que será por siempre, siempre fue el que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Siempre lo fue, siempre lo fue. El Señor Jesucristo siempre tuvo esas realidades. El Señor Jesucristo siempre englobó, constituyó esas realidades. La realidad de que Él es eterno y permanece por siempre. La realidad de su eterno poder, su poder absoluto, su eterno conocimiento, su conocimiento absoluto y su eterna presencia, su presencia absoluta en todo lugar de su creación. Compartió, comparte y compartirá las mismas cualidades de la eterna deidad divina. Siempre tuvo el conocimiento y siempre supo que Él sería en el futuro para la humanidad. Recuerden que el tiempo es algo que solamente conocemos nosotros aquí, la humanidad, los seres humanos. Pero en la eternidad no existe el tiempo. Y aún a pesar de eso, Él siempre supo, el Señor Jesucristo, siempre supo y siempre fue el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Salvador, el Consolador, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la vid verdadera, la luz del mundo, el pan de vida, y todas esas designaciones y nombramientos y títulos que se le atribuyen a Él. Él siempre supo que lo sería, siempre lo fue y siempre lo será. En su conocimiento absoluto, Él supo estas realidades, las constituyó y las cumplió y las cumplirá porque siempre será el mismo. Esa es la correcta interpretación de este texto. Eso fue lo que Pablo quiso que los romanos entendieran, que las designaciones, las distintas designaciones y nombramientos que recibió el Señor Jesucristo estaban en perfecta armonía con su eternidad y con su deidad divinas. El Señor Jesucristo siempre fue, siempre es y siempre será. Siempre lo sabrá todo, siempre lo podrá todo y siempre estará en todo lugar. Exposición de textos de la Sagrada Escritura, con Gerson Guillén.